Bienvenidos a Conectar para Brillar. Un nuevo episodio nos espera con una invitada de lujo. Hoy estamos acá con Cecilia Fanti. Gracias, Ceci, por estar con nosotros, por darnos tu tiempo, que estás a full. Sobre todo, chicos, les cuento que la estoy entrevistando ahora, que acaba de ganar un premio, sí, como la librera del año, así que vino como anillo al dedo. Sí. No, gracias, Vania, a vos por el interés, por lo que hacemos acá. No, me encanta. Ella tiene una historia muy interesante, que la pueden conocer todos en su primer libro, que se llama La chica del milagro, que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Para mí ella es Ceci, porque la conozco de hace mucho tiempo, pero para el mundo de los libreros y los escritores es Cecilia Fanti. Y quiero decir esto porque lo tenía anotado, lo voy a leer en la presentación, que para mí ella es una persona que renace, que después de sufrir un terrible accidente que tuvo, transformó ese dolor en propósito. Y eso es lo que vamos a hablar hoy acá, de cómo transformar las cosas que nos pasan, que a veces no podemos evitar, en nuestro propósito. Mi nombre es Vanessa Lauk y esto es Conectar para Brillar, un podcast donde compartimos experiencias, aprendizajes, herramientas e historias inspiradoras que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y a revelar el brillo que cada uno lleva dentro. Bienvenido a un nuevo episodio. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de esto con Ceci. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, muy bien. Muy bien. La verdad que estoy muy bien. Ya hablaste mucho tiempo de este tema, me imagino, más con el libro y demás. Sí, es un tema recurrente también. Como, no sé, por ejemplo, desde hace varios años usan el libro en la parte de medicina narrativa del Hospital Italiano. Mirá. O vienen médicos, acá muy cerquita de la librería, antes cuando estábamos en la librería chiquita sobre la calle Céspedes, mucho más cerca, hay un sanatorio oncológico, y entonces venían muchas veces como los cirujanos o los oncólogos que lo habían leído un poco como para compartirlo con su equipo, ¿no? Como que había una manera quizás de contar desde la mirada del paciente todo lo que sucedía, la dinámica. un universo que para ellos es como muy habitual, ¿no? Este es el libro, para que todos vean, La chica del milagro del que estamos hablando. Y yo me atreví a tomar algunos fragmentos para hacer las preguntas que le voy a hacer a Ceci. Cuando yo leí el libro, sentí como la necesidad de anotar estos números. 35 días, 8 clavos, 20 puntos, un corset. Es como, son los números que resumen la historia de Ceci. Ceci tuvo un accidente hace muchos años de tránsito en la calle, como peatón, digamos, y tuvo una cirugía muy invasiva, podría decirse la palabra, en su columna vertebral. Así que bueno, no digo más porque no voy a spoilear el libro, pero ahí dijiste, el accidente fue barajar y empezar de nuevo. Así mismo dice en el libro. ¿Vos sentís que renaciste después de la operación o cuando pudiste apoyar por primera vez los pies en el suelo? Te diría que ninguna. Te diría que yo sentí que renací mucho tiempo después. El libro, vos pensás que el accidente es de 2012, el libro es de 2017. La construcción del libro y todo el proceso que llevó poder montar esas escenas y pensarlo como un objeto estético, un objeto más allá de meramente documental, llevaron muchos años de trabajo y sí mucho trabajo de archivo, ¿no? Yo trabajé con historia clínica, trabajé con el recuerdo, tenía como una cosa al principio muy de no querer olvidarme de nada, entonces de escribirlo absolutamente todo, como las sensaciones, las percepciones, porque después un poco, obviamente, a ver, la memoria es traicionera, ¿no? Y se va diluyendo y cómo reconstruir como eso y ser como lo más fiel a los hechos posible, pero al mismo tiempo hacerlo literariamente, era un desafío muy grande que llevó como mucho tiempo de depuración, ¿no? Y además toda la parte vital, digo, como hay toda una, quizás hay como todo un elemento, hay toda una zona
que queda por fuera del libro, porque bueno, los libros también tienen eso, ¿no? Como vos elegís contar casi como una película que empieza en un lugar, termina en otro, y bueno, hay un montón de elementos que quedan por fuera, pero que fue como, bueno, hubo como una gran batalla de salud mental, una depresión muy grande después, entonces como que hubo medicación psiquiátrica en el medio, digo, como hubo también ir aceptando una serie de procesos que eran parte de eso que estaba pasando, o sea, eran parte de haber sufrido un impacto tan grande, no solamente físico, que me había roto la columna, sino desde lo simbólico, desde lo mental, ¿no? Entonces, me acuerdo una vez mi médico clínico me dijo como, porque yo estaba como muy obsesionada con estar bien rápido, con curarme, con sanar, con salir adelante, pero al mismo tiempo era como que quería hacerlo yo, ¿no? No depender de otro. Claro, y no depender de otro es no depender de medicación, ¿no? Claro. Y me acuerdo en un momento como que él fue muy claro, porque también hay algo interesante cuando te tocan como médicos como tan cercanos a vos, pero sin perder de vista como cuáles son sus objetivos, que me dijo, mira, en este momento tus neurotransmisores están en una batalla campal. Hay que darles una mano, ¿viste? Claro. Como, vos querés estar bien, fenómeno, yo te entiendo, te dan miedo los antidepresivos porque nunca tomaste en tu vida, te entiendo, pero ¿sabes qué? Es lo que necesitamos en este momento para que vos puedas sacar la cabeza del agua y ver el panorama un poco más claro, ¿no? Entonces, fue como todo también como ir aceptando, ¿no? Ir aceptando que había que volver a entender el cuerpo, volver a ganar esa verticalidad, que un paso se va poniendo un pie adelante del otro, y que bueno, ¿no? Y que estas cosas, porque también, a ver, estamos en un mundo también como muy exigente, ¿no? Y esta exigencia de, bueno, a ver, ahora que sobreviviste, tenés que aprovechar el día, Claro. hasta último, todo, tenés que estar contento, No tenés que tenés estar derecho, agradecido, sí. tenés que animar a los demás, ¿viste? Como, y sos el ejemplo. Y la verdad es que a veces es como tipo, che, yo estoy pasando un montón de cosas como para que además me pongan Esa carga. esa carga de tipo, vos tenés que, o sea, ahora tenés que agradecer. Y sí tengo que decir que soy muy consciente de esto y de las consecuencias que tuvo, pero digo, yo tuve un único objetivo en ese momento, fue como recuperarme y estar bien, y puse todo al servicio de eso, ¿no? Mi relación sentimental de ese momento, mi relación con mi madre cuando tuve que volver a vivir a su casa porque sola no podía vivir, digo, fue algo sin quererlo, ¿no? Obviamente, pero como muy calculado, como muy egoísta en algún punto, ¿no? Como... Yo creo que te estabas priorizando. Claro, bueno, como muy concentrado en mí mismo, pero el hecho de priorizarse, depende cómo uno lo haga, tiene sus consecuencias Sí, también. por Digo, supuesto. Por supuesto. Y creo que ahí sí hubo como un trabajo como muy consciente, ¿no? De estar bien, de hacer todas las terapias, tanto físicas como psicológicas, y emprender un camino que fue súper largo. Claro, porque bueno, estos números que yo menciono acá de 35 días son los 35 días que ella estuvo internada. Pero como ella dice, la historia sigue ahí. O sea, al salir de alta es como que empieza otra historia. Sí, que fueron 4 meses de internación domiciliaria en la casa de mi mamá, Claro. o sea, como que... entonces, bueno, nada, como que también eso, fue largo. Bueno, respondiste algunas de las preguntas que te iba a hacer, pero bueno, ahora las vamos a encuadrar, digamos. ¿Cuándo y cómo vinieron las ganas de contar esto en un libro? Que vos decís, fueron muchos años después. Bueno, ¿qué fue lo que te movilizó? Mira, en ese momento, cuando tuve el accidente, yo venía trabajando hacía varios años en un taller
Y venía trabajando, ¿no? Y venía trabajando en cositas sueltas, como algunos textos más puramente de ficción, algo como un poco más fragmentario y quizás más personal, más vinculado como con esta cosa que ahora se llama literatura del show, autoficción. Nada muy serio, ni nada muy orientado a estoy trabajando en material para un libro, o sea, como que eso estaba como muy verde. Y la primera actividad que yo retomo cuando salgo del sanatorio es taller de escritura. Y el taller de escritura era en un primer piso, en un departamento del microcentro, y tenía 2 compañeros que me hacían sillita de oro y me subían, porque no había ascensor, y me subían, y me bajaban, y me venían a buscar a mi casa. Entonces fue la primera actividad que yo retomé. Y cuando trabajaba ahí, cuando estaba trabajando los textos, lo que me daba cuenta era que todo el tiempo se imponía la narrativa alrededor del accidente, ¿no? Como que había algo para salir. Todo el tiempo, todo el tiempo. Que sacar. Dice que dicen mucho, uno como escritor o como escritora, vas teniendo obsesiones, ¿no? Y esas obsesiones van marcando un poco como la temática o el estilo de lo que vas escribiendo. Y yo quería hablar de otra cosa y el accidente se imponía, y la experiencia se imponía, pero claro, digamos, fueron muchos años porque las primeras imposiciones del tema como escritura era una escritura quizás como más documental, más cruda, más así como un vómito de catarsis del primer momento, pero estaban lejos de ser literario, ¿no? O sea, no había pasado como era el filtro de trabajo. Claro, tenía un poco como ese universo como también, y también muy, muy ligado como a las sensaciones de ese momento, ¿no? Como entonces había mucho enojo, mucha frustración, mucha pregunta, ¿no? Preguntas que es imposible responderse, digo, como, bueno, ¿por qué me pasó esto? Claro. ¿Cómo voy a salir adelante? Había poca pregunta, sí, por el futuro, ¿no? Como el futuro era algo como completamente incierto, la pregunta era como más por el presente, y de hecho, digo, como qué suerte que todo eso pasó, tenía como un montón de material fuente a la que volver para recuperar, ¿no? Para recuperar frases, conversaciones, cosas que olores. Salieron más viscerales de vos. Claro, y más el registro, ¿no? Claro. Como tal día hubo sol, tal día me pasó tal cosa, las enfermeras se llamaban así, así, así. Hubo toda una parte de documentación, si se quiere, de material de archivo, que me sirvió mucho después para tomar como las decisiones más formales del libro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta era si había sido una catarsis, que ya más o menos lo dijiste por ahí en las primeras escrituras que fuiste haciendo este vómito, como sí. decís, de palabras. A ver, hay algo que pasa mucho con las experiencias que son tan cercanas, los libros que relatan duelos o enfermedades o lo que sea, donde yo creo que se ve una diferencia, ¿no? Como que yo creo que la catarsis es sumamente válida y es sumamente necesaria, y yo creo que ahí a mí sí la escritura me salvó de alguna manera para que eso saliera hacia algún lugar y no estuviera dirigida hacia ninguna parte. Pero sí creo que hay una diferencia entre esa catarsis y esto que es una obra. Y un libro, sí, claro, ¿no? Y creo que eso muchas veces se ve y muchas veces, y yo lo entiendo también, y a mí me parece que por suerte también pienso, ¿no? Como el libro como tal, como historia contada, hizo su propio camino y tuvo efectos que yo no esperaba que tuviera, digo, como... Yo hace 7 años se publicó el libro. En estos 7 años he recibido infinidad de mensajes de gente que estuvo enferma, estuvo internada, vivió una situación parecida o en carne propia o en carne de un ser querido, y que el libro funcionó como poner en palabras algo que sentían muy cercano y no sabían cómo contar, ¿no? Como... Es que, bueno, eso, vos tenías la posibilidad como escritora de poder, más allá de que lo escupiste, le diste forma, de poder plasmarlo sí, en claro. algo. ¿Viste? Por ahí hay personas, justamente, si no lo hablan con un terapeuta o con un familiar que logran abrirse o expresarlo, porque a veces también pasa que
las personas tienen adentro lo que sienten o lo que quieren decir y no saben cómo, porque no tienen la habilidad comunicacional o las palabras para decirlo, o no se animan, o no tienen a quién expresárselo, tampoco van al recurso de la escritura, quizás. No, pero creo que sí pasa que van al recurso de la lectura, ¿no? Claro. Como la lectura es como, yo creo que como que uno lee por infinidad de motivos, ¿no? Pero creo que los dos los dos sentimientos quizás como más clásicos, más simples, por decirlo de alguna manera, es vos lees para sentirte identificado, representado por eso que estás leyendo, o lees para sentirte como completamente fuera de eso, ¿no? Como digo, si pones a leer una novela de ciencia ficción, probablemente lo que necesites es salirte, ¿no?, de eso e ir hacia un universo distópico, distinto, más allá que después la realidad tiende a imitar las distopías de la ciencia ficción. Pero sacando eso, y después sí que hay algo de que muchas veces uno lee para sentirse cerca, representado, para un espejo, ¿no? Sí. Como que hace espejo, y muchas veces de gente que estuvo en otro tipo de tratamientos, no necesariamente en un accidente, no necesariamente tuvo una rotura de columna, pero sí algo que tiene que ver con la internación, quizás. Exacto, con el lenguaje de los médicos, con el cambio, con cierta idea de sentirse un otro, porque es esto, o sea, barajar y volver a dar es como decir, bueno, tengo que juntar todo esto, ¿viste? Como, y ver qué otro muñeco armo, ¿no? Como, no sé, se usa mucho esta imagen del kintsugi, ¿no? Este arte japonés de juntar y volver a armar los jarrones que se rompen con pintura de oro, ¿no? Y bueno, entonces como que eso fue un poco, ¿no? Como yo creo que después se fue armando un poquito en mí esta noción, si se quiere, pero mucho más vital, quizás no tan literaria, de decir, bueno, loco, a ver, si estoy acá, vamos a hacer que valga la pena. Digo, claro, como tener las antenas paradas y escuchar un poco qué era lo que a mí me estaba pasando en una vida, podemos decirlo, ya normal, digo, claro. Y pensar esto, ¿no? Pensar como, bueno, como hablábamos hace un ratito fuera de cámara, ¿no? Como en términos de la vida profesional, dónde estoy, cómo me encuentro, qué me gusta, qué me gustaría hacer, y todo eso se va mezclando, ¿no? Como con quién soy o qué hago. Y un poco como, bueno, dejar la corporación e ir a un proyecto que era todo riesgo, y que era un poco como lanzarme a una incertidumbre sin saber verdaderamente qué era lo que iba a pasar, porque en definitiva uno nunca sabe, uno quiere controlarlo todo, pero nunca sabe. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, a seguirnos en Instagram, en Spotify y a sumarte a esta comunidad hermosa donde podemos motivarnos y brillar juntos. Sí. ¿Sentiste que era el momento? Sí, como que valía la pena el riesgo que suponía y valía la pena eso, ¿no? Valía la pena como lanzarme a esto, a ver, a indagar, porque también como que esto surge como en mí como una pregunta, ¿no? Que es como, ¿qué pasa en el mercado? Yo viniendo del mercado, viniendo de la gran corporación, de la gran empresa que mira muy bien el mercado, ¿qué pasaba con esos libros que a mí me interesaba leer y que a mí me gustaban y que a mí me habían llevado naturalmente primero a estudiar letras, después a trabajar en una editorial y querer desarrollarme en la industria, ¿no? Y un poco como que el desafío era como, bueno, ¿lograré esto? ¿Lograré armar un espacio donde la recomendación de esas lecturas que para mí hacen sentido, pero que son consideradas un nicho, porque es un nichito del mercado, puedan crecer? Y creo que tuvimos suerte en el sentido de, creo que lo hicimos bien, que hubo como mucho entusiasmo y como cierto viento de cola que venía acompañado también de la profesionalización de la industria, ¿no? Como los segmentos más quizás pequeños o medianos de la industria también se fueron visibilizando y profesionalizando, y entonces hubo como un trabajo en conjunto
a mí me ayudó mucho a pensar primero en la librería chiquitita yo sola y después decir, bueno, con esto podemos pegar un salto o no. Hubo otro universo que a mí me interesó explorar que tenía que ver de alguna manera con esta cosa del mercado, ¿no? Ok, ¿cómo hacemos crecer este nicho, no? Y me parece que la librería creció con ese principio. Y sigue creciendo con ese principio. El otro día un colega, un librero mexicano, me preguntaba, hace un poquito salió un libro sobre la librería, y entonces me preguntaba por qué yo no decía ahí que tenía 2 librerías y decía que tenía una sola, ¿no? Y yo le decía, porque para mí es una sola, porque para mí Céspedes es una. Después esto puede desplegarse casi como los desprendimientos de un meteorito, ¿viste? Como, bueno, hay alguito de Céspedes acá, alguito de Céspedes allá, es lo mismo como cuando, no sé, te invitan a una feria y vos haces una selección de tu catálogo para ir a esa feria, ¿no? Y creo que un poco mi límite es eso, como, y mi riesgo y algo que un poco me atemoriza, que es como, espero poder darme cuenta cuando algo de eso empiece a perderse, ¿no? Como que ahí para mí... respetar la esencia de lo que vos querías conseguir con esto. Sí, porque para mí es súper importante esta cosa de que en criollo se dice no te olvides del barrio, ¿no? Pero entender por qué estás donde estás, por qué haces lo que haces. O sea, la pregunta inicial, ¿por qué empecé esto? Claro. Porque si no, viste la... ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estoy haciendo esto y no otra cosa? ¿Por qué insistes? ¿Desde dónde me comunico? ¿Desde dónde hablo? ¿En qué creo? ¿Quién soy? No sé, como son un montón de preguntas existenciales, pero que en algún punto uno en la vida familiar y en la vida laboral se plasma mucho todo eso. Es que, bueno, justamente yo creo, cuando empezaste a decir que tenías dudas o incertidumbre de cómo ibas a instalar esta lectura que te atrapaba a vos, pero quizá no era la más popular, digamos, yo creo que la autenticidad que vos mostrás, más allá de que lo hayas trabajado profesionalmente al libro y demás, hay mucha autenticidad en lo que vos estás contando, te estás abriendo en carne viva para mí, o sea, mostrando tu experiencia ahí en cada detalle. Creo que eso te conectó con la gente, con los lectores, con la comunidad y quieren ver o sea, les interesa tu perspectiva de la vida, de la literatura, de las cosas. Entonces yo creo, vos decís, che, a mí me gustó este libro por tal cosa, y lo van a querer leer, van a decir, che, si a ella le interesó, que tiene esa mentalidad, esa cabeza, esa forma de ver las cosas, quiero ver a través de su ojo, quiero leerlo, porque en cierta forma está impregnado en todo lo que haces, quién sos. Bueno, es que vos, viste, este espacio se llama Conectar para Brillar, ¿no? Uh-huh. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿conectar con qué? ¿Con quién? ¿Cómo, no? Hay algo de esto que vos decís que es 100% así, pero porque para mí la librería fue como desde el principio como una gran oreja, ¿no? Como una conexión real desde el principio, y ese es un poco como ahora en el lenguaje más empresarial lo llamamos orientado al público, o sea, Céspedes es una librería orientada al público. Y en criollo es un lugar al que vos vas, te van a escuchar, te van a recomendar. Nosotros hemos tenido experiencias y van a armar ese espacio para que vos puedas tener como la mejor experiencia posible, no solo como lector, sino como persona interesada en los libros o como alguien que está en la búsqueda de un libro como una muleta, una historia que te saque de que te rompieron el corazón o de que acabas de perder a tu mamá o de lo que sea, ¿no? Y creo que algo de eso es parte de la conexión, que es lo que hace que el paseo por la librería o visitar la librería o la identificación con determinada librería, que eso le pasa a cualquier persona que visita las librerías de su barrio, tiene una favorita, es porque entre esas paredes vos encontrás no solamente el libro que querías leer, sino alguien que te escucha, que está bien predispuesto, pero bien predispuesto más allá del servicio, de que está predispuesto en el sentido de que te está escuchando realmente. A la escucha activa y que si vos le pedís una novela romántica, no te va a recomendar un thriller psicológico, te va a recomendar una novela romántica y quizás indague un poquito más a ver qué tipo de novela romántica te guste, o a la inversa, digo, como
Y de ahí yo creo que de los libros, las librerías, o Céspedes particularmente, pasa como muy rápido hacia lo humano, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, ¿no? Como el mostrador se convierte como en una suerte de cubo mágico lleno de secretos, donde la gente te cuenta secretos, se abre, te cuenta cosas muy íntimas, en un ambiente de eso, son como esos minutos como de una extrema confianza con alguien que después no tenés esa confianza en la vida cotidiana, porque no sé, es un cliente que viene una vez por mes, 2 veces por mes. Pero encontró como un espacio de contención. Eso, de ¿no? escucha. Y la librería es un poco eso, creo yo, sobre todo en momentos difíciles también. Entonces, hay algo de todo eso que es como, que para mí es el desafío, ¿no? Como esto, como no perder de vista eso. Para mí es como cualquier libro que yo le recomiendo a alguien, para mí me compromete hasta el Perú, ¿entendés? Claro, O sea, sí. porque no me da lo mismo, pero no porque se juega mi reputación, no, porque se juega algo que es como, no te voy a recomendar algo que no me haya parecido. Estás bueno. comprometida con O sea, la si idea vos de querés- recomendar, Claro, digamos. la dedicación tiene que ser bastante personal y exclusiva en la conversación para que vos puedas llegar a ese libro. Nosotros siempre jodíamos con la idea del slow book, así como hablan del slow food, como concepto, ¿no? Claro. Como que a veces los mismos clientes dicen, no, para, estoy reapurado, vengo más tarde. Porque la conversación va creciendo, se va bifurcando, y si vos venís apurado, capaz es más difícil. Bueno, seguimos con Ceci Fanti, conociendo un poco su mundo de librera y escritora. Y ahora le voy a preguntar, mira, me anoté estas frases que vos dijiste en el libro, que me pareció, como que me interpelaron, ¿no? Entonces, en un momento decís, van a decidirme, firmé un cheque en blanco, a mí me toca la paciencia. Era como que tu cuerpo estaba 100% a disponibilidad de alguien más, digamos, y te tocaba confiar, delegar, soltar. 100%. Bueno, eso, vos, ahí, ¿qué sentiste que aprendiste esa experiencia? O sea, ¿en qué te transformó? Vos, porque vos dijiste hoy en algún momento de la entrevista, no se puede controlar todo. Bueno, vos ahí eras controladora y dijiste... Yo soy controladora, o sea, okay. yo soy una enferma del control y todo, ¿no? Y los chicos en la librería se ríen porque yo a la noche abro las cámaras de la librería y miro la librería a oscuras y veo si una pila que hay que reponer para el día siguiente o que, como que hay algo de que uno trata de controlar la vida, pero digo, como este es como el más claro ejemplo de que no se puede controlarlo todo y que las cosas pasan a pesar de uno, muchas veces gracias a uno, pero en general gracias a mucha otra gente también, como esto de firmar el cheque en blanco, algo de la confianza, que te saca del eje de vos mismo y del individualismo, ¿no? Como que nosotros hoy estamos en un momento en el que pareciera que muy individualista, muy yo no le debo nada a nadie y yo estoy acá porque yo lo conseguí y el que no lo consiguió es porque no se esforzó y yo, ¿no? Y a mí me gusta más, vivo más, siento más como el entramado, ¿no? Como yo me acuerdo patente ese momento, o sea, yo todavía estaba en el shock room porque todavía no había habitación en el sanatorio. Estaba mi novio de ese momento, un santo, o sea, una de mis personas favoritas en el mundo al día de hoy, porque creo que yo no estaría acá hoy si no hubiera sido también porque él estuvo al lado mío incondicionalmente. Y me acuerdo este golpe de realidad, de decir, yo tengo que firmar un papel de que acepto dejarme en sus manos y que si algo malo pasa conmigo, ¿no? Y el abanico de cosas malas era un montón, desde morirme en la operación hasta quedar paralítica. Ellos no son responsables porque me quieren hacer un bien. Y al mismo tiempo
una encerrona, porque no había manera de quedarme como estaba. Claro. Es decir, no era que vos decís, bueno, decido quedarme así. No era una opción. No me arreglen. ¿Entendés? No era una opción no operarme. Entonces, creo que obviamente frente a las situaciones límite, quizás uno dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? En algún punto yo creo que fue un poco eso, ¿no? Como, bueno, esto puede salir bien, puede salir mal, medio como esa imagen de la pelotita, de qué lado cae la pelota. Tuve mucho apoyo alrededor mío, ¿no? Como estaba mi mamá, estaba Juan, que era mi novio de ese momento, estaban todos los médicos, que aparte fueron como muy claros y que me explicaron todo. Hubo como algo muy colectivo, ¿no? Sí, que más allá de tu fuerza de voluntad, digamos, y estas ganas que vos dijiste de ponerme primero y de estar enfocada solo en mi recuperación, el entorno es muy importante para estos casos. Sí, yo creo que el entorno es importante siempre, ¿viste? Como, no sé, pienso en eso, yo pienso mucho, pienso muchísimo en mi mamá, ¿no? Mi mamá, tipo una mina súper dedicada, pero como con un recurso simbólico muy limitado, había hecho hasta 6º grado en una escuela rural, había tenido una vida muy difícil, mi padre es una persona emocionalmente compleja, y sin embargo, ¿no? Como yo siempre digo, como mi mamá nunca supo exactamente a qué estudié yo y a qué me quería dedicar, pero tuvo muy en claro que ella no se iba a mover un segundo de al lado mío desde ese momento en el que ocurrió el accidente, ¿no? Entonces, hay algo de todo eso que es como fundamental, ¿no? Como girar la cabeza y ver a alguien, una cara querida, una cara que, bueno, da fuerzas. Por eso, para mí es muy difícil cuando, como bueno, y vos jodete, ¿viste? Como una cosa como muy, muy poco generosa. Y la verdad es que, no sé, yo creo que hay algo de eso que también te define, ¿no? Accidente o no accidente, te define en el sentido, Sí, tus valores. Sí, en tu parte como más íntima, pero también en lo más visceral, ¿no? Como que yo creo que eso te acompaña mucho cuando de pronto te pasa lo que me pasa a mí hoy, que es, de pronto empecé sola en una librería y ahora tengo 2 y voy a tener 3 y tengo un equipo de gente, no olvidarte eso, ¿no? Como que cualquier decisión seria que vos tengas que tomar parta de eso, no sé, como tener un accidente como el que tuve yo, de alguna manera, es una piña en la cara de, como que te acomoda los patitos, ¿no? ¿Dónde tenés que poner el foco? Y aprendés a mirar mejor. Pero yo creo que si uno pudiera, a pesar de todo lo que te pasa a vos en la vida cotidiana y las dificultades y el caos generalizado, afinar ese foco y mirar como esa trama chiquitita, el detalle, ¿no? El detalle que es, no sé, el olor de tu madre cocinando, la abundancia pero no la abundancia en el sentido de la abundancia de como gesto, ¿no? Como de esto, no sé, como siempre hay lugar para un plato más en la mesa. Sí, de amor, de contención, de cariño. No sé, y son cosas que me parece que es difícil a veces como decir, yo vengo de acá, de esto así tan chiquitito, ¿no? O sea, de acá vengo yo. Yo creo que, mira, todo esto que vos decís también es generacional, más en el país en el que vivimos, digamos, donde tenés que estar, o sea, la gente se desconfía de la buena intención de otro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero para mí, eso también tiene que ver con, volviendo al inicio de lo que estábamos hablando, de conectar para brillar, cuando vos estás todo el tiempo desconfiando, o sea, es temor y desconfianza e inseguridad lo que hace que las personas sean yoístas. ¿Por qué? Porque siempre alguien perdón la expresión, pero siempre alguien te va a cagar. Si esta persona es buena onda conmigo, seguro que algo me va a pedir. Entonces, cuando vos estás así a la defensiva, no confías en nadie y todos te parece que te van a cagar,
y que todo depende de vos, que no podés delegar nada porque si no lo haces vos y no lo puede hacer nadie. Cuando estás parado en ese lugar, yo creo que tiene que ver mucho temor, mucha inseguridad, mucha desconfianza en uno mismo. Por eso no la podemos ver en los demás. Sí, y también hay algo que es cierto, es que probablemente a lo largo de tu vida más de una persona te cague. O sea, como que hay un punto en el que... Pero es la vida. La vida es eso. Como que es eso. No son todos iguales y bueno, ahí también aprenden a decir, che, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal yo? Sí. Porque no son siempre responsables y al mismo los demás. tiempo es como, qué sé yo, hay gente mala. Yo me he cruzado con gente mala, pero también me he cruzado con gente buenísima, digo, y de los malos aprendí un montón, sobre todo aprendí qué es lo que yo no quiero hacer. Claro. De los buenos aprendí otras cosas. Bueno y malo es como también un gran yin y yang, todos somos buenos y malos al mismo tiempo, solo que me parece que uno decide a dónde poner más nafta, ¿no? Como No, a ver, yo creo esto que te decía hoy fuera de cámara también, de las luces y las sombras, digamos. Todos tenemos cosas que son virtudes, sería virtudes y defectos, ¿no? Cosas que nos salen bien, cosas que nos salen mal, cosas que nos sacan de eje y cosas que nos centran. Entonces, el tema es ser consciente. Totalmente. Ser consciente de las cosas que nos centran y las cosas que nos sacan de eje, para hacernos cargo. Porque vos decís, bueno, che, mira, sí, la verdad que hacernos cargo ¿cómo? Pidiendo perdón si nos equivocamos, y aparte, tratando, che, mira, a mí tengo este tema, lo tengo que resolver, bueno, hacer una terapia, meditar, buscar cómo resolverlo. No, y perdón, poder lidiar con la frustración, ¿sabes? Claro. O sea, como las cosas a veces salen, digo, como, sí, es esto, como... Está dentro del bolillero. No sé, sí, no es todo color de rosas. Te pasa un montón de veces que alguien que creía que iba a funcionar no funciona porque no sé, porque no es un momento, porque no está bien. Vos que pensás que vas a poder hacer algo y desarrollarte súper bien en eso y de pronto darte cuenta que no, que no te sale, que no sos buena en eso. Como amigarse también con eso. Yo creo que, viste que hay cosas que te mantienen humilde a lo largo de la vida. Y yo creo que hay algunas que son Esa es la palabra. De la vida profesional y otras, yo siempre digo, como, si a mí hay algo que me mantiene humilde, es saber que yo crecí en una casa cuya cocina no tenía revoque. Y a mí eso me ubica siempre. Lo tengo clarísimo. Sé muy bien de dónde vengo, quiénes eran mis padres, el esfuerzo que hicieron, quién soy yo. Lo tengo clarísimo. Y a mí me mantiene humilde. Siempre que deliro, recuerdo eso, ¿no? A nivel como vital, como quién soy, de dónde vengo. Y después hay cosas más quizás a nivel profesional. El último libro que entregué, cuando lo entregué, mis editores me dijeron, no es lo que te pedimos. Ah, bueno, ok, listo, perfecto. Tengo que empezar de nuevo y tengo que hacerlo y tengo que superar este momento de no, qué horror, ¿qué voy a hacer? No lo voy a poder escribir. A decir, bueno, si no lo puedo escribir voy a tener un problema porque tengo un contrato firmado, porque tengo que cumplir con esta gente. No se va a morir nadie. Nadie se va a morir por esto. De cualquier manera, quiero intentarlo. Listo, esto no es, ok. Muchas veces saber lo que no es te ayuda a acercarte de a poquito a lo que es, ¿no? Y entender esto, creo que todo esto es como un trabajo muy de fondo, que lleva, esto vivir es muy difícil. Entonces, claro, pero es como, si nosotros queremos que todo sea como una carrera de una distancia corta, igual es muy difícil. Es aburrido también. Yo creo que la vida, esto del ser humano, está buenísimo, esto que vos decís, o sea, poder vivir sabiendo que nos vamos a equivocar, que nos vamos a frustrar, que nos va a pasar cosas buenas, cosas para valorar las buenas, nos tienen que pasar cosas malas también. Sí. Cada experiencia, verlo como algo que suma, no que resta. Sí. Así que bueno, se fue la charla para cualquier lado, pero bueno, así son las charlas. Así son las charlas. Bueno, te voy a hacer dos preguntas para ir cerrando. Esta, cuando estaba terminando de leer el libro, me encontré con esto, con un gracias, gracias, gracias. Entonces, lo que te quería preguntar era, esta expresión de gratitud, ¿la solías practicar antes o surgió mientras estabas escribiendo el libro, durante el proceso, o de dónde salió?
siempre fui agradecida como un valor, ¿no? Como agradecer por las cosas. No sé si creía tanto en el valor de como decir gracias, ¿viste? Como en el valor real, es como uno de, hola, ¿cómo andás? Bien. Bueno, capaz estás como el orto, pero me decís bien porque no. Sí. Digo, como una fórmula, ¿no? Como una fórmula. Alguien hace algo por vos, vos le agradeces. ¿Sabés qué? Creo que pasó ahí sí hubo algo como muy fuerte de gratitud, porque bueno, es como inmenso lo que pasó. Pero, y también porque fueron como micro gracias, porque fueron muchos actores involucrados, algunos en cositas muy chiquitas, digo, como desde la chica que venía a limpiar la habitación todos los días, hasta la enfermera, hasta el neurocirujano, que fueron parte de ese engranaje, que hicieron que yo pudiera estar bien y la habitación estuviera limpia y oliera rico, ¿no? Y creo que ahí, por primera vez, sí lo que vi, y lo cierto es que lo vi en ese momento y nunca más pude dejar de verlo, es la cantidad de engranajes invisibles que hay detrás de que una situación ocurra. Entonces, después cuando volví a trabajar a la editorial, y trabajaba en la editorial con un montón de personas, empecé a entender la importancia del trabajo de cada uno de ellos en función de un objetivo en común, que era que un libro saliera a la calle, ¿no? Uh-huh. Y en la librería me pasa lo mismo. Entonces, hay algo de esa gratitud, de ese agradecimiento que sí, como casi que te diría que enraizó en esa experiencia de verlo. Viste que hay una mirada que es más la paranoia de la ciencia ficción, que un poco lo que dice es que todos estos trabajos invisibles permanecen ocultos, porque si vos te pones a pensar las cantidades de cosas que pasan entre el nacimiento del ternero y que vos te estás comiendo la hamburguesa McDonald's, dirías, no, voy a vivir a agua, me voy a alimentar del universo. A mí me pasó un poco, yo no como carne hace 5 años. No, pero digo, como te resultaría intolerable, pero cualquier proceso, digo, tal cual, como de ver cada una de los engranajes que llevan de que eso ocurra hasta su destino final, ¿no? Nos resultaría muy intolerable para todos. Sí, volver consciente todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que en nuestra vida bien vale la pena, ¿no? Como cada una de esas cositas que hacen que algo exista, que algo esté, como y me parece que ese es el sentido que yo le terminé encontrando al gracias y que es un poco el que intento transmitirle a mi hijo, que no es como decir gracias porque alguien te da un vaso, gracias, claro. Sino como que hay algo detrás de ese agradecimiento. Vivir en gratitud, digamos. Sí, no sé, como estar agradecido en el buen sentido, ¿no? Bueno, espiritualmente, cuando vos decís 3 gracias, digamos, es como que estás agradeciendo que estás en equilibrio con tu mente, tu cuerpo y tu alma. Por eso son 3 gracias. No sé si tanto. Me encantaría. No, pero digo. Pero bueno, sí, claro, que una búsqueda, ¿no? Es cuando yo lo leí en el libro, entendí quizá que estabas como agradeciendo en ese sentido, como, sí. Bueno, estoy acá viva, alineada, sana, y allá vamos, ¿viste? Uh-huh, sí. Como que, nada, me llegó cuando lo vi. No es, porque no es esto, como decimos, no es un simple gracias. No, es cierto que es todo eso, quizás es eso, es como el símbolo de una búsqueda, ¿no? De agradecer que por lo menos tengo la oportunidad de explorar todo eso. Después vemos si encuentro el equilibrio, pero digo como que sí algo como muy íntimo, muy verdadero, te diría, ¿no? Como un gracias muy, muy verdadero. Bueno, Ceci, y para cerrar, a todas las personas que entrevisto les hago una pregunta. ¿Qué le dirías si te cruzaras a la Ceci de la adolescencia?
Eh, Algo que le sirva para la vida. O sea, viajar en el futuro como... no me acuerdo del personaje de Volver al Futuro. Sí, viajo como el de Volver al Futuro, Te encontrás y como ¿qué te McFly. decís? Mira, el otro día un colega me agarró el brazo y me dijo, vos te preocupás demasiado. Me dijo, preocupate menos. Y creo que un poco como que le dirí, como que ya a esta altura como que la neurosis está anquilosada, ¿viste? Como que tiene, como está ahí, no va a salir nunca. Entonces nunca podría no preocuparme, pero creo que sí, que le diría eso, como que se preocupe menos, ¿no? Como hasta le diría que mire más hacia adentro que hacia afuera. Me habría evitado un montón de sufrimiento. Pero creo que le diría eso. No, me gusta, está bueno. Está bueno. Sería lindo, ¿no? Poder viajar. Igual cambiaría quizá muchas cosas que hicieron a quienes somos hoy también. Sí, absolutamente, sí. A veces hay que atravesar todo lo que uno atraviesa para entender y ver y está bueno también que pase. Sí, así es como el aleteo de la mariposa, ¿no? Claro, tal cual. Tenemos un regalito para Ceci, hermoso, que le vamos a dar un cuadernito para que, o sea, ella es escritora, ¿no? Ceci, te entrego un señalador de Conectar para Brillar. Ella es escritora, y obviamente vos decís, bueno, escribe, pero tener un cuadernito donde tomar sus notas, sus ideas, donde vomitar quizá algo que esté pasando y tenga ganas de descargar, ahí le dejamos este cuadernito. Creo que escribir, pues, gracias por esto, porque está hermoso. Yo llevo diarios de prácticamente todo lo que hago. Tengo uno de la librería, uno sobre mi hijo. Escribo prácticamente todos los días. No es más, y esto, como la práctica de la escritura, del registro de lo cotidiano, también está bueno como para recuperar, ¿no? Como que uno después en una mudanza, vos después terminás el cuaderno, lo guardás, y una mudanza lo encontrás, lo abrís, sí, pero y te acordás cómo te sentías el 12 de agosto de 2024, cuando hacía frío y había sol y te habían pasado tales y tales cosas. Como que creo que uno nunca escribe, o sea, sí, yo tengo una búsqueda, ¿no? Como estética, si se quiere, en la escritura, pero creo que la escritura es mucho más que eso, como el hecho de es un buen recurso a veces para en la intimidad y con uno mismo poner en palabras cosas que hablar es muy con uno difícil. Mismo. Dialogar con uno mismo. Yo, exacto. Eso mismo, es eso. Lo recomiendo mucho para eso, para que cuando queremos decirnos cosas o a otras personas que no están disponibles o no es el momento, escribir, no dejarnos nada dentro. Total. Sí. Y esto, quizá lo guardas al cuaderno, que a mí me pasa, yo hago lo mismo que vos y tengo un cajón. Pero quizá algún día, ¿por qué pensé esto tal año, tal? Y voy y veo, ¿viste? ¿Qué estaba haciendo yo ese día? Porque a veces uno se acuerda que un tema o una situación la pasó re mal o no sé qué, y después va a decir, no, pero pará, me quedó un recuerdo de que esto fue terrible. Rarísimo, fue claro. O al revés, digamos, ¿te acordás? No, pero si fue una pavada, y vas a decir, pero estaba, ¿viste? Entonces, me detonó. Claro, entonces es como también llevar registro te hace tener perspectiva para ver si realmente fue así, porque uno con la vida y la memoria, más allá que te acuerdes, es difícil recordar la emoción. Absolutamente. O sea, a mí me cuesta, o sea, yo puedo recordar hechos, pero cómo me sentía en ese momento, es como que vas, se va sesgando por... Entonces, hoy más maduro, decían, sí, era una pavada. Y vos vas a decir, no, pero la pasé re mal. El tema de las emociones es para mí como súper interesante en términos de cómo uno puede registrar las propias, desmenuzarlas un poquito, ¿no? Como esto que es esta angustia, ¿viste? Como esta cosa de una lloradita y a seguir, que es como, ¿por qué terminé llorando a las 6 de la tarde? Y probablemente porque tu día empezó mal, te enganchaste la media saliendo de tu casa, se te fue el bondi, llegaste tarde, en el laburo te cagaron a pedos, la comida estaba fría. Sí, una secuencia de cosas. Y después, no sé, de pronto se te cae una virome al piso y explotás. ¿Estás llorando por la virome? Bueno, no, probablemente estás llorando por un montón de otras cosas que se suman, esa cronología de ese día más todos los días anteriores, ¿no?
Entonces, bueno, digo, como son todos esos pequeños detalles, ¿no? Que nos hacen... es importante contemplar al otro, ¿no? Como... Sí, bueno, la empatía, ponerse en el lugar del otro, y también no conocemos todo lo que hay detrás del día de esa persona, imagínate, de la vida, Entonces, nada, no hay que suponer, no hay que prejuzgar y no hay que opinar si no nos piden opinión. Bueno. Podemos escuchar y si nos piden opinión la damos y si no, cerramos. Que yo lo aprendí en mi vida también, porque yo, como todos saben en este espacio, hablo mucho. Entonces también me pasaba que por ahí venía una amiga y me contaba algo y yo estaba piripipi y me miraba como diciendo, pero yo no te pedí que opinaras, te quería... Entonces, no te pedí que opinaras o no me te pedí en ese momento que me hables de vos. Claro. Oye, porque a mí sí, una vez... Cual. Sí, también te pasa. Pero bueno, hay algo de todo eso que pasa mucho y que creo que es parte... ¿Y qué es parte de la conversación? Yo creo que hay que conversar más, hay que escuchar más al otro, creo que hay que poder como encontrarse en las diferencias. Me parece que venimos de muchos años en los cuales todo se polarizó tanto que a uno le empezó a parecer inadmisible compartir espacios con gente con la que piensa diferente, de manera completamente diferente. Por supuesto que cada uno tiene cuestiones que le pueden resultar más o menos inadmisibles. Yo particularmente las tengo. Y no sé si me enorgullezco de eso, como que a veces siento que soy muy severa o muy marcial con algunas cosas, muy determinante. Y quizás me gustaría, como, bueno, esto del ejercicio de lo que le diría a mi yo adolescente, ¿no? Me gustaría a veces ser menos rencorosa pero sí creo que tenemos que hacer ese ejercicio de esto, de conversar con el otro y de valorar al otro en su diferencia con uno. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista que podemos estar hablando horas con Ceci. Sí, horas. Pero bueno, el podcast no me lo escucha más de 40 minutos. No pasa nada. Es la duración que más o menos tiene que tener el episodio. Así que, bueno, muy agradecida por estar acá. Vamos a poner acá abajo la red social de Céspedes, la web de la librería para que puedan comprar online. También pueden ir a visitarla. La red social de Ceci, si la quieren seguir y saber en qué está, porque ella modera charlas, da charlas, presenta libros. Presentó hace muy poco su nuevo libro. ¿Querés contar cómo se llama? Mi último libro, se llama La invención de un lector. Es parte de una colección de libros que hablan de qué es lo que pasa con los libros antes de que lleguen a las manos de un lector. Entonces va atravesando como la gente que hace las tapas, los diseñadores, el proceso que vos hablabas antes. Exacto, como todas las manos involucradas y todas las cabezas involucradas en que un lector pueda finalmente sentarse en el sillón de su casa, en la silla, en el banco de la plaza, donde sea, a leer un libro. Y lo que hace es un poco, para contar eso, lo que yo cuento es la historia de Céspedes, ¿no? Cómo aparece Céspedes en mi vida y cómo quizás convierto Céspedes, además de una librería de barrio con una selección exquisita y muy curada y cuidadosa, también quizás en un comercio y en un negocio que funciona, ¿no? Me encanta. Bueno, así que, La chica del milagro es el libro del que hablamos hoy durante todo el episodio. Tenemos La invención del lector y hay otro libro que vos escribiste. Sí, A esta hora de la noche, es un libro que se escribió como en pandemia, entre el nacimiento de Pedro en 2019 y la pandemia, que es un poco como un diario de maternidad y encierro. Ok. Bueno, hay 3 libros de Ceci, entonces que pueden comprar. Después, infinidad de autores en Céspedes, que es una selección, como dijo ella, exquisita. Así que entren y chusmeen. Gracias, Ceci, por todo. No, por favor. Y seguimos en más Conectar para Brillar. Nos vemos.